¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues sigue la mata dando. Fíjense cuánto ha durado la trama del famoso chino Chen Li Ye-gong, el hombre que atesoró millones de dólares, así, sobre las camas y sobre todas sus habitaciones de esa casa que ahora se va a poner a subasta con un precio de salida de 95 millones de pesos. Pues esos millones de dólares que supuestamente servirían para consolidar la campaña de Felipe Calderón después de que ésta concluyó, es decir, para ir tapando los agujeros que había dejado este defraudador de la voluntad popular, Felipe Calderón. Pues desde entonces se siguió el proceso y ahora parece que termina. Mientras se inician los procesos, bueno, se inicia la investigación, ya la llamó la fiscalía, contra Rosario Robles, la mujer que escribió su autobiografía antes de tiempo, con todo el corazón. Cursilería mayor no hay, pero así lo escribió sin mencionar su romance con Carlos Ahumada, ni tampoco su incidente con Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal entonces. Hubo un incidente por allá, un tanto cuanto pasado de tueste, que determinó la separación de Rosario del grupo López Obradorista y fue a caer en las manos del empresario Carlos Ahumada. Una trama que todavía avergüenza a los partidarios de Andrés Manuel y que no han podido solventar con el paso del tiempo. Ahora ya es el presidente de la República y como tal, pues ha cometido algunos pecados, como por ejemplo darle el visto bueno a Adán López Hernández, su gobernador del estado de Tabasco, su entidad, para que implemente, ya con la aprobación del Congreso, 21 morenistas apoyaron esta ley, la ley del garrote, por la cual a los manifestantes, a los que bloqueen, a los que hagan paros, puede apresárseles y condenárseles a prisión entre 6 y 13 años, es decir, sin derecho a fianza. Esto es cómo evolucionan las cosas, cómo evolucionan las perspectivas, cómo evoluciona el pensamiento. Una cosa es lo que se dice cuando se es opositor, y otra cuando se es ya autoridad. Pero lamentablemente, pues los que escuchamos unas cosas y otras, nos quedamos envueltos en la tremenda confusión. Yo insisto en que Andrés Manuel es el hombre que mejor conoce al país físicamente. Lo ha recorrido de cabo a rabo. Le falta nada más un lugar que visitar, Real de 14. Esto es una anécdota nada más porque ahí descubrí que nunca ha ido, aunque sí fue al municipio, a la cabecera municipal, que es Matehuala. Pero no ha ido a Real de 14, que es un pueblo misterioso. Por algo será. Y desde luego no puede negarse que ha sido tenaz, que ha sido un hombre que ha construido su liderazgo con un esfuerzo notable y que alcanzó por eso la insólita cifra de 30 millones de votos. Todo esto lo sabemos, pero caramba, yo le pediría al presidente para que de verdad surgiera la cuarta transformación, que tuviera una actitud más tranquila, que tuviera una actitud menos ríspida con aquellos que no están de acuerdo con él y con los que están de acuerdo con él también, porque la prepotencia y la intolerancia no van con los regímenes democráticos. Si la ONU le hace recomendaciones, pues no se puede decir, no, no las voy a atender y esto y lo otro, porque entonces caerá en contradicciones cuando la ONU le solicite, ya no en plan de recomendaciones, alguna acción que tenga que tomar para bien de la paz en general. Claro que la ONU nunca se atrevería a recriminar lo mismo al señor Trump, no lo ha hecho, a pesar de que sus exabruptos han sido brutales y a pesar de que ahora se está viviendo
una nueva luna de miel entre la famosa casa de la Avenida Pensilvania, la Casa Blanca, y el Palacio Nacional. Ya no podemos hablar de Los Pinos, porque ustedes saben que esto ya se convirtió en una especie de elefante blanco, en donde solo se realizan en las afueras las subastas que se están requiriendo para poner las joyas y los muebles incautados a los peores en manos de quienes tienen capital adquirido quién sabe cómo para depositar de inmediato las cantidades que la subasta requiere. Esto es interesante, ¿no? Yo francamente me gustaría analizar quiénes son los que están comprando, porque yo veo que la mayor parte de los mexicanos no tienen la capacidad para comprarse una casa de 95 millones, o bien un juego de joyas que valen cientos y cientos de miles de pesos. Esto habría que estudiarlo. ¿Quiénes son los convocados a las subastas? Porque ahí es donde está también una señal del dinero sucio o del lavado de dinero. Es muy fácil que a través de una subasta se puedan desviar aquellos dineros obtenidos malamente para convertirlos en dinero bueno, a través de obras, a través de casas, a través de joyas, a través de aviones que el gobierno ha puesto a disposición de los particulares muy, pero muy pudientes, tan pudientes que rebasan, por supuesto, sus fortunas, los presupuestos del gobierno federal. Y también sería interesante ya ir definiendo cómo es que quiere el presidente que se desenvuelva el periodismo. Al estilo de su consejero Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, acaparador de plata, acaparador de las comisiones de las remesas que mandan los indocumentados mexicanos hacia nuestro país, o bien satanizando a publicaciones que antes lo apoyaron. Ustedes recuerdan que cuando hubo aquel famoso plantón de 2006 en el que tuve el honor de estar, protestando contra el fraude descarado electoral que había cometido el enano de Felipe Calderón, ahí junto a su puesto de campaña estaba el presidente, el entonces candidato frustrado Andrés Manuel López Obrador, y al lado de la tienda de campaña había dos stands, vamos a llamarlo de alguna manera, aunque el término anglosajón no me gusta, de Proceso y de La Jornada. Eran como los dos pilares de la izquierda mexicana que impulsaban la personalidad de Andrés. Ahora ha caído en desgracia desde la visión de los hombres de Estado, la revista Proceso, que fundó el maestro Julio Scherer, y con la que hemos estado en diferentes ocasiones en discordancia, como es normal entre personas civilizadas. Pero mayormente los reportajes de esta revista han abierto mucho los ojos de quienes los tienen cerrados, sobre todo en lo que se refiere a denuncias contra elementos del gobierno que han abusado de su poder y de su jerarquía. Entonces no se le puede descalificar nada más porque hubo algunos artículos en donde se cuestionaba la forma de hacer del señor López Obrador. Tiene que tener más cuidado, se lo dijo la ONU. Y no fue correcta la respuesta un tanto cuanto insolente del presidente, decir yo no tengo por qué hacer caso de ninguna recomendación. Y no tiene la obligación de hacerlo, pero se escucha y se ve mal, porque también no tiene ningún vínculo legal, lo he dicho ya, las famosas consultas a mano alzada, como si se tratara de una especie de parodia. Y esto no comenzó ahora, Acuérdense cuando a mano alzada pidió a los que había logrado reunir en el Zócalo, se aceptaban en el 2006 que se designara a sí mismo, López Obrador, como presidente legítimo. Entonces ya ha tenido una etapa de presidente legítimo y ahora ya la tiene de presidente constitucional. Es un caso único en la historia. Desde luego ha pasado ya esta. Y ha pasado con altos niveles, con muchos ecos
que seguramente habrán de analizarse fríamente con el tiempo. De que ganó la historia, la ganó hasta este momento. Ganó en cuanto a que va a estar ahí, en los libros de texto, como uno de los personajes más sobresalientes del siglo XX y del principio del siglo XXI. Después ya veremos qué vamos a decir. Yo quisiera tener a un presidente con menos hipersensibilidad en la piel, con capacidad de asimilar las críticas y con capacidad no de hablar tanto en las mañanas, sino de actuar en la medida de sus funciones y facultades en beneficio del país. Había que examinar cuánto de productivo han sido las mañaneras, porque en esto ha invertido el presidente más tiempo que en ninguna otra actividad, 2 horas al día. Y ya son muchas las horas en las que habla y repite muchas frases, repite las mismas frases como hilos conductores, me canso ganso, etcétera, etcétera. Pero cada vez estrena una frase y se queda con ella y la repite durante mucho tiempo hasta que capta otra frase del refranero popular y la lanza como parte de su ideología política. Es interesante hacerlo ver porque van a pasar muchas cosas en México en los próximos días, en los próximos meses. Ni más ni menos, el día de mañana, jueves 1 de agosto, asumirá la gubernatura Miguel Barbosa Huerta, quien es visto en Puebla, en la ciudad de Puebla, con malos ojos y que tiene mucha repercusión en las demás demarcaciones, no en las zonas mayormente pobladas, por cierto. Es decir, existe ahí una pugna que no se ha terminado. Si hace un año se le dio el triunfo malamente al PAN con las consecuencias terribles que conocemos, ahora alcanzó la victoria finalmente el señor Barbosa y está a punto de tomar posesión. Pero, ¿cómo va a conciliar? Porque lo importante de gobernar es conciliar. No ha podido hacerlo el señor presidente López Obrador. Al contrario, en lugar de conciliar, ha extremado las irritaciones de algunos grupos, el periodismo incluyendo. Y ha logrado, sí, más separar que unir. Y de lo que se trata el gobierno, y se lo decimos al señor Barbosa, es de eso, de conciliar. Y conciliar a muchos poblanos, miles y miles de poblanos que no están conformes con él, que tienen sospechas muy severas acerca del accidente en el que murieron la gobernadora ya en funciones, Marta Erika Alonso, y su marido, el senador Rafael Moreno Valle, una pareja que en vida fue siniestra, pero que también debe aclararse su muerte, sus muertes, porque dejaron un verdadero vacío en la vida institucional del país y en la vida institucional de Puebla. Había que vencerlo, sí, con la razón y con la fuerza de la ley, no mediante complicidades como la que mantuvo Janine Olátora, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, quien dio su voto final a favor de dejar las cosas como estaban, ratificando a la señora Marta Erika Alonso como gobernadora. Esto no lo podemos olvidar, hay que tenerlo muy presente en la memoria, porque de ahí puede venir toda la catarata de pus que puede inundar a todo el país. No todo el país está de acuerdo con el presidente. Es falso que el apoyo que tiene sea de tal modo mayoritario y brutal que aplaste a todas las minorías. Sí sale en las encuestas que el 60, el 61, 62% lo aprueba. Y no lo dudo, pero hay muchos que no hablan. Hay muchos que prefieren reservarse por temor a la represión o por temor al aislamiento. Yo he conocido ya a muchos colegas que están en fase de recular porque no hay manera de dirigirse al presidente en términos críticos. Yo sí lo hago. Lo hago porque a través de las redes sociales benditas, como las llama López Obrador, se puede hablar con tranquilidad
Aunque algunos caigan en el argumento absurdo de insultar, de ofender, de ligarme a familiares para tratar de disuadir las razones y los razonamientos que estoy haciendo ante ustedes. Claro que me equivoco a veces, como se equivoca cualquier ser humano. Y estoy dispuesto a rectificar siempre que sea honorable la petición de rectificación. Me equivoco, a veces se me va un nombre. En lugar de Jaime digo Jorge o algo así. Porque son muchos los nombres que uno tiene a la cabeza y recordarlos de pronto frente a la cámara no es sencillo. Yo se los hago ver para que hagan el ejercicio y se den cuenta aquellos que nunca lo han hecho, lo difícil que es hacer un comentario de este tipo todos los días. Pero ese es mi trabajo, es mi profesión y estoy orgulloso de ella. Por sobre todo, las cosas me escuchan y me ven. Y me escuchan y me ven también en los altos círculos políticos, como ya me revelaron varios de los muy cercanos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. Entonces vamos a respetarnos. No hay nada más fácil que eso. Si se quiere la conciliación, vamos a empezar con el respeto. Y si se quiere el respeto, vamos a ganarnos ese respeto a base de decir verdades, que no es otra cosa lo que trato de hacer, más allá de partidarismos, de influencias, de actitudes coloquiales, de adulaciones que no llevan sino al retroceso inevitable. Hay que decirlo siempre, con cero cobardía.